Salmos número 37, versículo número 21. Vamos a estar meditando en la palabra de Dios en esta mañana, en un tema de gran bendición, amén. Si usted ya lo tiene, gloria a Dios. En caso de que no, le invito a que pueda verlo aquí en la pantalla. Nuevamente, Salmos 37, versículo número 21, solamente el 21, en la Reina Valera de 1960. Y dice en el nombre de Cristo Jesús, así: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Hasta ahí nada más. Que el Señor añada bendición a su santa palabra, y le voy a rogar nuevamente que ponga de toda su atención. El tema en esta mañana se titula préstamos y deudas. Nuevamente, ¿cómo se llama el título en esta mañana? Préstamos y deudas. La pregunta del millón es: ¿cuántos alguna vez han pedido prestado? ¿Cuántos alguna vez han tenido que prestar? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Ahí es lo que vamos a estar viendo en esta hermosa mañana. ¿Con qué fin? Con el fin de poder dar un mejor testimonio a las personas que no conocen de Cristo y también a las que conocen de Cristo. ¿Por qué? Porque las personas que no conocen de Cristo constantemente nos apuntan con el dedo y dicen: míralo, ahí anda pidiendo prestado, y eso que es cristiano. O todo lo contrario, voy, le pido dinero y me dice que no tiene, y me puedo justificar diciendo: pues tú que dices que lees la Biblia, tú préstame. Y de cierta manera, con esas palabras. Y en la otra, ¿no? Es que, ay hermano, ¿qué cree? Le pedí prestado al hermano, ya me está cobrando. Y pues, ¿qué es lo que tenemos que ver? Cómo resolver estos problemas de manera pacífica, pero para poder resolverlos primero tenemos que evitar crearlos. Primer punto, estamos viendo en el Salmo número 37, versículo número 21, algo que todo mundo sabemos. Dice: el impío. ¿Y quién es el impío? Las personas que no conocen de Cristo, no conocen de la palabra de Dios. Y ahí es donde les puedo dar testimonio que es cierto. Desafortunadamente, yo aprendí, el Señor me enseñó por medio de la vida a no pedir prestado, o pedir prestado lo menos posible. Y cuando pido prestado, es lo primero que tengo que hacer es pagar. Y eso sin necesidad a lo mejor de leer las escrituras. Él lo puso en mi corazón porque yo vi la vida de mis padres, y la vida de mis padres era de constante deuda en deuda. Mi papá era de los que, bueno, no está aquí, pero si estuviera acá pues no importa, ¿no? Mi papá era de los que decía: voy a destapar un hoyo para tapar otro. Y entonces yo veía cómo pedía prestado en las financieras normales, y le cobraban réditos o créditos, y los intereses son altísimos con los bancos, y los bancos hacen lo mismo. Entonces corría mi papá a las personas conocidas, y las personas conocidas le prestaban, y había quien prestaba a crédito también. Pero ¿qué dice la escritura? Dice la escritura que el impío toma prestado y no paga. Entonces yo procuré tener una vida en donde no pidiera jamás préstamos. Y cuando he pedido, nunca pido una cantidad exorbitante. Nunca he pedido más de 3,000 pesos, jamás. Y cuando es así, lo primero que hacemos es pagar la deuda. ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado ya no pedir, sino me ha tocado prestar y que no te paguen. Hace tiempo me acuerdo que una hermana de la iglesia me dice: no, hermano, yo tengo una deuda en un banco. Y, pues te presto, ¿no? ¿Y cuándo me pagó la hermana? Pues hasta la fecha del día de hoy, que sigo esperando a que me paguen. Solamente le dije una vez: ¿será que me puedes pagar? Y me dijo: pensé que me lo había regalado. Yo: no, pues tú mismo me dijiste, ¿no? Préstame. Y no me pagó. Entonces con la primera dije: ya no le vuelvo a insistir, pero también aprendo algo. ¿Cuál? Que al menos con esa persona, que el día que me vuelva a pedir prestado una cantidad fuerte, no le presto nada. No por otra cosa, no porque uno no quiera, porque tampoco, también si fuera una situación en la cual yo la viera y dijera: bueno, la hermana no tiene, pues ok, es entendible, ¿no? Pero si la hermana tiene, ya se compró sus tenis, suponiendo que tiene niños, y ya viste a los niños bien, con ropita de marca y todo eso, pues uno dice: oye, pues no es que no tengas, es que no has querido pagarme. Y dice: mas el justo tiene misericordia y da. Y aquí es donde vamos a empezar con el detalle. ¿Por qué?
Porque la pregunta del millón es lo siguiente: nosotros como creyentes, ¿debemos de pedir prestado? Muchos pastores van a decir que no, y otros van a decir que sí. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor nos enseña que al menos entre nosotros, si alguien tiene necesidad, lo primero que tenemos que hacer es recurrir a la congregación o al pueblo de Dios y decir: hermanos, ¿qué creen? Tengo necesidad. Y eso es un paso bien importante, porque a la mayoría nos da vergüenza. Y cuando no nos da vergüenza, tenemos un orgullo que nos dice: ¿cómo yo, que en un tiempo me gastaba en esto, voy a pararme enfrente a los demás y decirles no tengo para comer? Cualquiera me va a decir: hermano, pues póngase a trabajar, hermana, pues póngase a trabajar. Y no es que no quiera, sino que no hay dinero. O muchos no entendemos. ¿Por qué? Porque no sabemos la situación por la que viva. Entonces, al primero que tenemos que recurrir es al pueblo del Señor. Si alguien tiene necesidad, lo primero, antes de pedir prestado, diga: alguien, fíjense que hay necesidad. Y entonces ya vemos cómo los que estamos aquí podemos organizarnos como familia que somos en Cristo para poder ayudar en las necesidades básicas a la persona. A lo mejor no le podemos ayudar económicamente, pero decimos: mira, yo tengo 1 litro de aceite, llévatelo. Mira, yo tengo 2 paquetes de sopa, llévatelo. Mira, yo tengo un garrafón con agua, llévatelo sin problema, no hay ningún problema. Pero viene el siguiente: ¿qué pasa si, por ejemplo, alguien dice: voy a comprar un terrenito y necesito pedir prestado? Y hay opciones. La primera es ir al banco, la segunda es con alguien secular, o la tercera es con los miembros aquí de la iglesia. Lo primero es ir con los miembros de la iglesia y decir a quien usted crea que le pueda prestar: uno, hermano, hermana, ¿será que me puede prestar? Y decir la cantidad exacta. Y si usted está pidiendo prestado, es porque lo va a pagar. Usted es el que pide prestado, tiene que decir la cantidad, la fecha y cómo va a pagar el dinero prestado y en cuánto tiempo lo va a terminar en pagar. El detalle está en que los dos lleguen a un mutuo acuerdo. Si yo llego con el hermano Fidencio y le digo: hermano, présteme 100,000 pesos, le voy a pagar de a 2 pesitos al año, hermano, ¿le conviene al hermano Fidencio? No, ahí yo estoy abusando de la confianza del hermano y de a lo mejor de decir: es que es hermano de la iglesia. Y en vez de pedir su ayuda, lo empiezo a condenar y decir: hermano, pues usted es hermano de la iglesia. Prácticamente mejor dime: regálame el dinero y listo, ¿no? Se escucha feo, pero a veces es preferible decir regálame que andar pidiendo y que no paguen. Segundo, si usted es un hermano que va a pedir, ya tiene los elementos. Si usted es una hermana, un hermano al cual se acercan para pedirle, punto 1, no pida y usted no cobre interés. Así sea usted una persona que dice: no, pues yo trabajo y yo me dedico a dar préstamos personales, porque mucha gente le es así. Yo doy préstamos personales y cobro a rédito. Es muy poco, cobro 10%, 5, 2%. Es muy poco. Por muy poco que sea, no somos quienes para andar cobrando créditos. ¿Por qué? Porque el ayudar a una persona no es un trabajo. No podemos sacar ventaja de la desgracia de alguien más. Es más, aquellos que sacan ventaja de todo eso, le voy a decir algo: están atentando en contra del Señor. Y los bancos, hermano, los bancos, ¿por qué cree que los bancos, muchos dicen, es el mismo Satanás? ¿Por qué? Porque ya ven que uno va, tiene necesidad, te prestan el dinero y te empiezan a cobrar exactamente intereses. Entonces, ¿por qué? Porque dice la tradición oral que cuando alguien tiene mucho dinero, dice: no te enaltezcas. ¿Por qué? Porque tú solamente estás siendo administrador del dinero que le corresponde a la persona que no tiene. Es decir, si yo estoy con mi esposa y mi esposa no tiene 10 pesos y yo tengo 50,000 pesos, yo no debo de menospreciarla. ¿Por qué? Porque el dinero que le corresponde a ella. ¿Y por qué? Porque todos nosotros somos hijos de Dios y somos coherederos de esta creación. Como tales, nosotros heredamos las riquezas del Padre Celestial. Y le voy a decir algo: ¿quién es el dueño del oro y la plata?
Exactamente, es Dios. Y Él nos da a todos una porción. Pero ¿qué pasa con aquellos que les quita o que no les da? Simplemente no es que no tengan, es que sus bienes de esa persona se las permite administrar a esta otra persona. Y entonces, en vez de sentirnos dueños de mi dinero, sabemos que el dinero que Dios me ha permitido tener no es mío. Primeramente es de Dios y le corresponde a las personas que no tienen dinero. Solamente somos administradores. Ahora imagine que yo soy un administrador de los bienes que no tiene mi hermano o mi hermana. Y la hermana y el hermano que por derecho celestial, por derecho de parte de Dios, merece por su compasión, por su misericordia, por su humildad, merece a lo mejor hasta el dinero que yo tengo, se acerca conmigo y me dice, hermano, pues préstame pues 100 pesos. Y yo le diga, sí, pero te voy a cobrar el 15%. Estamos sacando ventaja y alevosía de la desgracia de otra persona. Y lo peor, estamos lucrando con el dinero que por derecho le corresponde a la otra persona. Hoy el mundo te dice, tú quieres tener más dinero, trabaja más. Aquel que no trabaja no tiene dinero. Y es cierto. ¿Por qué? Porque es parte de la maldición que Dios le dio a la descendencia de Adán. Con el sudor de tu frente trabajarás para comer. Dice para comer, no para enriquecerte. Si tú ya tienes una casita, gloria a Dios, tienes una casa. Muchos buscan comprarse otra casa. ¿Para qué quieres otra casa? Una persona no puede habitar en 2 casas. No, es que la voy, es para mis hijos. Trata de dejarle a tus hijos antes de terreno, valores y sobre todo la herencia de la lectura y la comprensión en las Sagradas Escrituras. De nada sirve dejarle a los hijos 2 hectáreas de terreno si no les heredamos el hábito de acercarse y adentrarse en la presencia de Dios. Porque tarde que temprano, esos bienes que nosotros heredamos con cariño y amor a nuestros hijos, alguien se los va a quitar. ¿Por qué? Porque los bienes que nosotros heredamos, nosotros mismos, que nosotros estamos heredando, dejando a nuestros hijos, nosotros mismos los hemos heredado. No nos costaron. Y por lo mismo que no nos ha costado, es necesario ayudar al que no tiene nada. Hay personas que tienen terrenos y hectáreas, y hay quienes no tenemos ni dónde vivir. Y entonces, ¿qué va a hacer la persona con mucho terreno? No sé si no ha visto, a usted ha ido a provincia. La otra vez, no me acuerdo, la hermana Cena, mi hermana me dicen que hay lugares que han ido donde los terrenos son grandes, ¿no? ¿Qué va a hacer uno con tanto terreno? ¿Para qué quieres tanto terreno? ¿Lo vas a trabajar en el campo? No. Entonces, ¿para qué quieres tanto terreno? Si no, dónalo o dalo a quien lo necesite. No es que me lo van a robar. En vez de que te lo roben, dónalo, ofréndaselo a Dios haciendo una buena caridad por alguien necesitado. Y si la persona necesitada tú le regalas, porque volvemos a lo mismo, no podemos regalar un pedazo de pan para saciar el hambre, pero no podemos regalar un poco, obviamente esto va para los que tienen mucho. Nosotros, pues, yo creo que cada uno hasta estamos muchos rentando, estamos viendo en donde nos prestan, ¿verdad? Pero el día que conozca usted a alguien que tiene mucho o una gran extensión, dígale, ¿sabes qué? Oye, te invito a que puedas sentir compasión por las personas que no tienen. ¿Por qué? Porque nunca han sabido lo que no es tener hogar. O a lo mejor sí, pero dicen, no hay problema, yo tengo mi casa, yo tengo mi terreno. A lo mejor tengo un cuartito de 3x3 de láminas, o sin techar. Pero si no lo tuvieras, ¿qué estarías haciendo? ¿Cómo andaría tu vida? Porque a veces pensamos que el tener un terreno, el tener una casa, pues es algo seguro. Decimos, si yo solamente tengo mi terreno, y le voy a decir algo, ni siquiera eso, porque no es nuestro. Solamente somos administradores de los bienes que Dios nos permite tener en esta tierra. Por eso es que en la iglesia primitiva, aquellas personas que tenían muchos terrenos, llegaban y decían a los apóstoles, miren,
Y ahí está Bernabé, si se acuerdan de las escrituras. Pedrito, yo tengo, mira las escrituras, traigo un terreno, son 2 parcelas de viñedos. Yo ya no quiero trabajar los viñedos, quiero dedicarme a compartir el evangelio. Como yo no lo voy a ocupar, ocúpenlo para la obra de Dios. ¿Bernabé pensó en sus hijos, en dejarle herencia a sus hijos? No. El Salmo 39 dice, nosotros amontonamos riquezas y las amontonas y no sabes ni quién se las va a quedar. Porque el día que tú te mueras, o el día que nos muéramos, tenemos la esperanza o la confianza de que, lo va a heredar mi hijo, lo va a heredar mi hija, o mis nietas, o mis nietos. Y tus hijos, tus hijas, tus nietos y tus nietas están en el camino del Señor como tú, como para decir, esto vale la pena y se lo voy a ofrecer a Dios. No lo sé, si sí, qué bueno, gloria a Dios. Pero si no, solamente Dios sabe el destino de lo que Dios nos ha permitido tener. Y si tú tienes la posibilidad de comprar un terrenito o una propiedad, si tú dices, me venden una hectárea muy grande, ¿no? A un bajo costo, o un área muy grande, o un bajo costo, la adquiere y dedícale un lugar para vivir y también lo demás para la obra de Dios. Hay quienes pueden decir, bueno, yo voy a hacer una casa, voy a rentar unos departamentos para rentarlos y de ahí vivir de mis rentas. ¿Es viable? ¿Se puede? Sí se puede, siempre y cuando no cobres la renta en más de lo que deberías de cobrar. Y si le vas a rentar a alguien, primero que sea a alguien del pueblo de Dios, y con el pueblo como hijos de Dios tenemos ventajas. Le voy a decir lo siguiente, ¿por qué? Si usted tiene hijas o hijos y usted le compra unas papas a su hijo, ¿qué le dice al hijo? Dale de tus papas a tu hermano. Le va a decir, no, pues a mí me costó. ¿Le va a andar cobrando las papas a su hermano? No. ¿Cuál es lo más correcto? Y esto pues va así. Es procurar ayudar a las personas que no tienen por medio año, 6 meses. ¿Por qué 6 meses? Porque son los 6 días de la creación que Dios trabajó. Dale 6 meses para que la persona trabaje donde, si tú dices, le quiero ayudar, no le cobre renta durante 6 meses. Pero a partir del 7º mes, empieza a cobrar la renta. Lo justo, no más, no menos. Porque si dejamos de cobrarle a las personas, la gente se hace exactamente y dice, pues, ¿para qué? Pero es que por eso le digo que los términos tienen que manejarse siempre desde el principio. Y como dice la escritura, siempre que hagas un acuerdo con alguien en la venta o en un trato directo con alguien, que haya 2 testigos a lo menos y que sea por escrito. Cuando Abraham compró aquel lugar para enterrar a Sara o a Sarai, lo hizo en presencia de varios testigos y con un papel firmado, para que quedara como testimonio de que eso es de Abraham, de los hijos de Abraham. No puede haber excusas, porque a veces prestamos y seamos sinceros, a veces nos confiamos mucho de la gente, aun aunque sea entre hermanos de la iglesia, que haya 2 testigos a lo mínimo. ¿Por qué? Porque si no, en serio, si ustedes lo han vivido, saben a lo que me refiero cuando les digo que Satanás es muy astuto. Ay, no, es que así no quedamos. No, hermana, sí quedamos así. Te iba a vender el metro a 1,000 pesos. No, tú dijiste que en 500. No, yo te dije que estaba en 500, pero te lo voy a dejar en 1,000. No, tú dijiste que en 500. Y entonces empieza a haber rencilla. Y esa armonía que debería de haber, no lo hay. ¿Qué es lo que Dios nos ha mandado? Que todos vivamos en paz y tranquilos. Romanos capítulo 13. Versículo número 7. Versículo número versículo número 5. Romanos 13, versículo 5 dice, por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, es decir, obedecer no solamente por estar castigado, sino
¿cómo dice? Sino también por causa de la conciencia. Si yo voy con la hermanita Mari, es un ejemplo. Perdón que tome ejemplo, hermanita Mari. Y le digo, hermanita Mari, véndame 100 metros de un terreno que supone que tuviera terreno aquí al lado. Véndame 100 metros, hermanita Mari. Y la hermanita Mari dice, amén, hermano. Y empiezo yo a quedarle mal. Y no le digo a la hermanita Mari por qué. Empiezo yo a quedarme, le digo, hermana, yo le voy a hacer pagos al mes de 5,000 pesos. Y llega el primer mes y no le pago. Nuevamente, el primer mes, la hermanita Mari puede entenderlo y dice, es que no tiene. El segundo mes y no le pago. ¿Qué tengo que hacer? Es mi obligación como el que debe ir y expresar mi posición con la hermanita Mari para decirle, hermanita Mari, discúlpeme, no le he pagado porque no he tenido trabajo. Y tienen que llegar a un acuerdo. Uno de dos, la hermanita Mari tiene que verificar que sea realmente que está viviendo necesidad. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir, hermanita Mari, no tengo dinero, pero me va a ver a la casa y me compré un estéreo y me compré una televisión. ¿Cuánto costará una televisión? Bueno, unos 7,000 pesos. Entonces, ¿cómo es posible que tengo para comprarme una televisión y no tengo para pagar la deuda con mi hermana? Entonces, ¿qué tiene que hacer la hermanita Mari ahí? En ese momento tiene que ser decir, ¿sabes qué? Sí te pido que para el siguiente mes me pagues o tendremos que hablar con los hermanos, o sea, con los testigos que estuvieron para poder llegar a un acuerdo. Pero si yo no expreso nada, ahí simplemente con eso ya hay malos sentires. La hermanita Mari, ¿para qué le vendo al hermano? Y el hermano, es hermana y no me quiere ayudar. Ya van juntos a la iglesia y entonces ya no va a venir la hermanita Mari. O ya no va a venir, ya no va a llegar yo. Si no, porque voy a ver a la hermana Mari y me da vergüenza. ¿Y por qué te da vergüenza? ¿Por qué tu conciencia te redarguye? Porque no hay armonía. Para que haya armonía, nuevamente se tiene que llegar a un acuerdo mutuo, donde el que debe tiene que comprometerse a pagar. Y si la hermanita Mari ve la situación y dice, sí es cierto, el hermano Diego está al cuarto, apenas con trabajo subió su cuartito. Aquí está goteando, tiene 2 cubetas apenas con lo que se cubre de la lluvia. No tiene puerta, en vez de tener puerta tiene una cortina. Bueno, hermanita, es un ejemplo, ¿eh? O sea, el que vende tiene que moverse a misericordia y decir, no te preocupes, te perdono estos 2 meses de renta, o de estos 2 meses en los cuales quedaste de pagarme, hagamos como que ya me los pagaste, porque veo que realmente tienes necesidad. Vamos a llegar a un nuevo acuerdo, ya no me des 5,000, dame 3,000 o 3,500, o cuánto me puedes dar. ¿Por qué? Porque tampoco puede abusar la hermanita Mari de la necesidad o de la falta que tiene la persona que no tiene hogar. Ahí es decisión de la hermanita Mari. Si la hermanita Mari dice, no, yo le quiero regalar estos 2 meses, a lo mejor dice, no, mira, de estos 2 meses quedan, en vez de que me lo pagues dentro de 12 meses, págamelo dentro de 14 meses. Pues si la hermanita Mari dice, no, yo le quiero regalar estos 2 meses, que son 10,000 pesos, eso es un ejemplo, dale como 10,000 pesos. Ah, pues está bien, ya llega un acuerdo. Le aseguro que el que recibe la ayuda va a sentirse en deuda con la hermanita Mari y hasta va a buscar ayudarle. Oiga, ¿será que usted, si es un ejemplo, si yo supiera de luz, me puede componer? Si yo le compongo la luz y no le voy a cobrar nada a mi hermanita Mari. ¿Por qué? Porque el dar trae recompensa, mucha recompensa. A veces damos más, pero es preferible dar que quitar. Es preferible dar de más que decir, le quité, le vendí este terreno y mira, se lo quité. ¿Por qué? Porque no me pagó, se lo quité. No. Nosotros no podemos ser como los impíos. Tenemos que buscar ayudar primeramente al pueblo de Dios. Estoy manejando una situación con el pueblo de Dios. Con alguien que no es del pueblo de Dios, la situación tiene que ser muy similar, muy parecida. Ya no tienen que ser 2 testigos, tienen que ser mínimo 3. Un testigo de parte mío, un testigo de parte de la otra persona y un testigo neutral.
¿Por qué? Porque el día que llegue a un acuerdo, mi testigo me va a beneficiar a mí. Y el testigo de la otra persona va a beneficiar a la otra persona. Entonces, ¿quién va a ser el desempate, por así decirlo? El testigo neutral. O alguien que sepamos que sus valores son neutrales, que es una persona justa, que no se va a ir ni para acá ni para allá. Y si nosotros cometimos el error de no pagar, decir, hermana, perdóneme, tiene razón, no le he pagado, no tengo dinero, pero dígame de qué otra forma le puedo pagar, dígame, o sea, es necesario, voy y le hago el aseo de su casa. ¿Por qué? Porque no tenemos dinero, pero tenemos fuerza, tenemos salud, tenemos a lo mejor hasta el tiempo. Y con las personas que no conocen del Señor, tratar de ser lo más equitativos posibles. Y si abusan de ti y te demandan y te quitan el terreno, no los maldigas. No los maldigas. Si te quitan el terreno donde tú vives, ahí sí podemos decir, ¿sabes qué? Hay que orar. ¿Por qué? Porque te quieren despojar de tu techo, donde tú vives. Pero si tú tienes un terreno de 100 metros y te quitaron 10 metros, es como si yo tuviera 100 pesos y me estuviera peleando porque el hermano Fidencio me quitó 10 pesos. Hermano, deme mis 10 pesos. Pero hermano, tú tienes otros 90. Sí, no, pero deme mis 10 pesos. ¿Esos 10 pesos son míos? No. Porque al final de cuentas, nosotros estamos buscando generar bienes en la vida venidera, no en esta vida. Hermano, pero yo voy a comprar otro terreno para dejárselo a mi hijo. No. Mejor en vez, se los digo, porque los hijos deben de habitar en donde uno vive. Segundo, no le podemos resolver la vida a los hijos. Si usted dice, yo ya tengo mucho terreno, está bien, tengo terreno de sobra, pues está bien, heredale un cachito a tus hijos. No, hermano, sí le voy a comprar su terreno a mi hijo. Bueno, si le vas a comprar a uno, ¿qué crees? Cómprale al otro. Y la casa en donde tú vives, véndela, o el día que mueras que quede estipulado que se venda y que la herencia se reparta entre partes iguales. Aunque un hijo me ayude más o uno lo necesite más, tiene que ser lo más justo posible. Y los hijos, ¿qué pueden decir? Es que mi mamá me dio menos. Di que te está dando algo. Porque a veces como hijos somos muy mal agradecidos. Y se andan peleando los hijos por los terrenos de los papás. Exactamente. ¿Y por qué? Porque se tiene que llegar, todo acuerdo tiene que llegarse cuando la persona está coherente, en vida y consciente de lo que va a hacer. Si ahorita a mí me agarran, y suponiendo que se me sube la temperatura a 39 grados y empiezo a delirar, y usted llega y me dice, fírmame este documento, Diego, donde suponiendo que tuviera un terreno, ¿no? ¿Me dejas tu casa? ¿Qué cree? El documento se invalida. O si yo estuviera borracho, el documento se invalida. Exactamente. Pero desafortunadamente el mundo agarra ventaja de eso. Y nosotros no podemos ser como es el mundo. Versículo número 6. Pues por esto pagas también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Paguen a todos lo que les deban. Al que le debes dinero, porque es tributo, al que le debes dinero, págale su dinero. Al que le debes impuestos, págale el impuesto, eso es a las autoridades. Al que le debas respeto, dale respeto. Al que le debas honra, hónralo. Las deudas no solamente, estamos hablando de préstamos y deudas de manera económica. ¿Con qué fin? Con el fin de ser sabios para poder administrar bien los bienes que Dios nos da en esta tierra. Pero también tenemos que aprender a pagar las deudas que tenemos con las personas. El ejemplo más claro es el rey David. El rey David tenía un mejor amigo, no sé si han leído la historia. ¿Y cómo se llama su mejor amigo del rey David? Jonathan o Jonatán. Y él hizo un pacto se querían mucho, se amaban.
Dice, me era más dulce tu amor que el de 1000 mujeres, que muchos lo toman como, ahí está la homosexualidad. Pues no entienden el amor fraterno. Y era tanto el cariño y el amor que llegó un momento en el que Jonathan murió. Tiempo después David ya era el rey. Y se acercó con las personas y dijo, aún hay alguien en la casa de Saúl, qué tremendo, a quien yo pueda hacer misericordia. ¿Sí lo han leído esa parte? Está hermosa. Y le dicen, por ahí hay un hijo de Jonathan. Por ahí hay un hijo de Jonathan. ¿Cómo se llama? Mefiboset. ¿Dónde está? Si Jonathan estuviera vivo, él sería rey en vez de mí. Jonathan me ayudó mucho. Era mi mejor amigo, nos contábamos todo. Él me respetó, yo lo respeté. Nos honrábamos. ¿Dónde está Mefiboset? Está inválido. Está mendigando en la calle con su nana. Tráiganlo. Y trajeron a Mefiboset. Y dice la escritura que Mefiboset llegó. No podía caminar, estaba inválido, estaba tetrapeléjico, como se dice hoy. Llegó arrastrándose. Vio al rey. ¿En qué te puedo servir, rey? Pensó que lo iba a matar. ¿Qué le dijo el rey David? Dice, lo vio y su compasión fue movida a misericordia. Dijo, por amor a tu padre Jonathan, a partir del día de hoy te sentarás en la mesa del rey como uno de los hijos del rey. Qué tremendo. Qué tremendo. ¿Lo merecía Mefiboset? No, él no lo merecía. Pero fue movido a misericordia por amor a Jonathan. Le debía lealtad a Jonathan y fue leal con toda su descendencia de Jonathan. Tiempo después Mefiboset no pagó igual. ¿Qué hubiera usted hecho en caso de Mefiboset? ¿Cómo tendría David? Wow, ¿no? David, Señor, lo que usted me diga lo hago. Pero no. Un día que David salió de la ciudad porque lo andaba persiguiendo uno de sus hijos, le dijeron a Mefiboset, no hay rey en Israel. Oye, pues tú desciendes de rey, del rey Saúl. Pues tú conviértete en nuestro rey. ¿Qué hizo Mefiboset? Pues bueno, pues soy el rey. Y Mefiboset se autonombró rey de Israel. ¿Sabe qué hizo el Señor con eso? Le quitó todas sus posesiones por haber sido mal agradecido. Le quitó todas sus posesiones del Señor. Todas sus posesiones. Por eso es que las deudas y los préstamos no solamente son económicos, también son espirituales. Mateo capítulo 6, versículo número 11. Dice así, 11 y 12. Es el Padre Nuestro, la oración que muchos sabemos, ¿no? El Señor, el Padre Nuestro, dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, tu nombre sea santificado, etcétera, etcétera. Y dice el versículo número 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan, dánoslo hoy. Versículo número 12. Y perdónanos nuestras deudas, como dice, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hasta ahí. Queremos que Dios nos perdone, pero cuando nos deben, nomás estamos ahí recordando quién es el que nos debe. Si la persona es pudiente y tiene con qué pagar, solamente recuérdele una, dos veces, una tercera a lo mucho, y ya no. Ya que se arregle la otra persona con el Señor. Pero si es una persona que no tiene cómo pagar, el Señor no es deudor de nadie. Y dice que Él es el que protege a la viuda y al desamparado, al pobre y al necesitado. Y el Señor nunca va a deberte nada. ¿Quién va a pagar la deuda del que no tiene hogar, del que no tiene dinero? Dios. ¿Cómo? Cuando tú le perdonas la deuda al que no tiene, Dios te ve en alta estima. ¿Por qué? Porque a veces, vuelvo a repetir aquí, lo he visto, cuando hacen
sus fiestas, los mayordomos de los estandartes aquí. Miles de pesos gastan en un jaripeo. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto se gastará en un jaripeo? ¿Unos 10,000 pesos? ¿O estoy hablando muy poco? ¿Más? ¿50,000 pesos? 50,000 pesos. Y no le podemos perdonar al necesitado una deuda de 10,000 pesos. Quien perdona las deudas al necesitado, Dios te tiene en más alta estima. Y la gloria de Dios va a reposar sobre tu casa. ¿Cómo? Si antes decías, voy en la noche al baño y de repente, ¡ay! Se movió algo. ¿Qué crees? Ya no se va a mover. Todo lo que te distrae va a dejarte de distraer, y tu paz y tu tranquilidad va a estar meramente en la lectura de las Escrituras. ¿Por qué? Porque Dios nos ha perdonado nuestros pecados. ¿Y qué es más fácil? ¿Perdonar una deuda o perdonar un pecado? Es más fácil perdonar una deuda, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Nada más. Nadie más puede perdonar pecados. Nadie más. Entonces, si Dios ha obrado mucho en ti y te ha perdonado tu deuda, ¿por qué tú no puedes perdonarle la deuda a otra persona? Es que está abusando de mi confianza. Probablemente sí. Pero más si somos hermanos en la fe. Y aún con las personas que no estamos dando testimonio. ¿Testimonio de qué? De que Él vive y reina para siempre. Con esto, hermanos, hermanas, no lo hago para que ahorita vayan con hermana Misaela y le digan, hermanita Misaela, présteme, hermana, présteme, ya escuchó la prédica, présteme. No, tampoco se trata de eso. Ándele, exactamente. No, si alguien tiene deudas, procure pagarlas. Deudores somos, hermanos, a Cristo. No tengamos más deudas con nadie más, porque quien debe a alguien se convierte en esclavo de esa persona. No tengamos deudas con los demás. Y cumplamos lo que nosotros estamos prometiendo. Te prometo que te voy a pagar el próximo lunes. Tampoco diga el lunes, no vas a decir, es que no me voy a tardar. Que muchos son así. Oye, préstame y te lo pago mañana. Mañana no vas a tener el dinero. Habla con claridad. Te lo voy a pagar dentro de 10 días. Ahora que caiga la quincena. Ahora que me paguen mi abono de mi abono. Te lo voy a hablar. De nada sirve mentir. Decimos que no debemos de mentir y mentimos. ¿Cuándo me vas a pagar? Mañana. Llega el día siguiente y no. Llega el día siguiente y, oye, no, mañana. Y entonces ni pagamos y estamos mintiendo. ¿Por qué? Porque imagine, ¿qué pasa si usted no paga su luz? ¿Qué le van a hacer? Se la van a cortar. ¿Qué pasa si usted no paga el internet? Se lo van a cortar. Si tú no pagas tu deuda con la persona que tengas, que conozcas, a la que le debes, vas a cortar más que la luz, más que el internet. Vas a cortar la amistad y el amor fraternal con una persona. Y eso tiene muchísimo valor. Mucho valor. Perdona nuestras deudas, Señor, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Lo decimos, muchas veces lo deseamos. Es más, la gente que no conoce de Cristo, muchos lo dicen. ¿Y qué hacen? Prestan dinero a crédito. Les termino con Proverbios capítulo 3. Proverbios en su capítulo número 3, versículo 27. No te niegues a hacer el bien al que es debido, cuando tuvieres poder de hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo ¿qué? Si alguien se acerca contigo y dice, oye hermano, préstame 100 pesos, y los tienes,
Si los tienes, ¿qué crees que tienes que hacer? Prestárselos. Porque muchos, digo porque así era yo antes. Yo antes era así. Me decían, oiga, presta, no tengo. Presta, no tengo. Pero ahora es como de que si lo tengo, ya está, y Dios está de testigo. Cuando he tenido, he prestado. Cuando no he tenido, pues aunque uno quiera. Préstame 100. ¿De dónde vas a prestarle 100 si no tengo 100? Si yo tuviera, pues... Es que por eso digo que hay que analizar la información que nos den. Por ejemplo, si es una persona que ya sé que no me va a pagar, ¿qué cree que hay que hacer? No, primero decirle, ¿ya me pagaste lo anterior? No. ¿Cómo quieres que te preste si no me has pagado? ¿Qué me garantiza a mí que me pagues si lo anterior no me lo has pagado? Nuevamente, si es una persona que tiene mucha necesidad, sí hay que ayudarle. Si es una persona que dice, no, préstame, pero le digo, vuelvo a repetir, anda con buen celular. ¿A qué horas son? Son las 5. Ah, bueno, espérate, que aquí tengo mal el horario. Ah, son las 5 y saca otro celular y dice, oye, a ver, ¿what? ¿Tienes para 2 celulares si no tienes para pagarme mis 100 pesos? ¿Qué cree? Sí hay que decirle, ¿sabes qué? No, primero págame lo que me debes y después ya te presto. Pero si es una persona que tiene necesidad, sí hay que procurar darlo y tomar como si nosotros hubiéramos perdido el dinero. ¿Cuántos han perdido 100 pesos alguna vez en su vida? Yo he perdido hasta 500 pesos. Y, hermano, muy distraído. Sí, soy bien distraído, o era más distraído antes. Una vez fui al banco, iba a depositar, y los 500 pesos no los tenía. ¿Qué pasaron? Se me perdieron. ¿Qué hacer cuando a una persona necesitada te dice, te lo voy a prestar, y tú sabes que está necesitada la persona? Dile, sí, te los presto. No tomes como una deuda. Piensa que tú ya se lo estás regalando. ¿Por qué? Porque la persona necesita. Nuevamente volvámonos a poner en el lugar de la otra persona. Si usted no tiene para comer y se acerca conmigo y le digo, sí, pero ¿cuándo me paga los 100 pesos? Pero yo conozco tu situación, o tú me la expresas, y yo conozco y te digo una 100 pesos. ¿Cuándo me pagas mis 100 pesos? Y el martes. Oye, ¿tienes mis 100 pesos? No. ¿Ya ves? Qué mal pagador eres. Estás jodido. No sé, la gente es muy grosera. A mí me daba coraje cuando mi papá iba a pagar o iba a pedir prestado y la gente le decía, no, pues tú estás jodido. Y cuando mi papá me platicaba cómo lo trataban las personas, da coraje. Nosotros no debemos de ser así. Decir, ¿sabes qué? Sí, no te preocupes, ya saber que no me los va a pagar. Y no porque no tenga, no porque no quiera, sino porque no tiene. Entonces, ¿qué hacer con ese caso? Tampoco podemos decir, quitarle responsabilidad a la persona. Yo sé que no tiene dinero para pagarme, pero le voy a pedir que me eche la mano para, no sé, para la casa, para deshiervar mis plantas. Oye, un favor, échame la mano, voy a deshiervar mis plantas. Si la persona todavía te dice, sí, está pagándote la deuda. No con dinero, sino con trabajo. Y la persona ni sabe. Qué hermoso es. Pero si la persona todavía hace el trabajo y te quiere cobrar, hay que nuevamente analizar la situación. Es decir, ¿por qué me estás cobrando? ¿No tienes para comer? No tengo. Bueno, vamos a hacer esto. Te voy a comprar, ya no darle dinero porque a veces el dinero se puede mal utilizar. ¿Qué hacer? Te voy a dar, mira, aquí te doy ¿cómo se llama? 1 kilo de frijoles. Te doy 20 pesos o te doy, mira, ahí tengo unas tortillas. Ahí tengo un poquito de caldo de pollo, llévate una pieza de pollo. Y si realmente no tiene, ¿qué cree que le va a decir? Gracias. Pero si tiene, lo va a ver y va a decir, pero es que yo quería dinero. ¿Qué cree? Ya procurar decirle, ¿sabes qué? No. ¿Por qué? Porque tú me dices que no tienes dinero para comer, pero te he dado dinero. Bueno, cuando no he tenido dinero, te he dado comida y yo veo cómo la menosprecias. Tú mismo te estás cerrando las puertas. Hacerle ver a las demás personas que nos deben
que nosotros tenemos obligación de ayudar al que necesita. No estamos para andar consintiendo a la gente que tiene, pero no va por flojera de, ay, es que esto, lo otro, o sea, pues no. Ni tampoco podemos permitir que la gente abuse descaradamente de nosotros. Digo descaradamente, ¿por qué? Porque vuelvo a repetirles, es mejor que la gente abuse de nosotros que nosotros abusemos de los demás. Pero tampoco podemos permitir que abusen descaradamente de nosotros. Pero el Señor dice, si alguien te pide, te lleva a juicio para que te quite el saco, dale el saco, dale los zapatos, que te deje en la calle. Y eso está bien tremendo, porque muy pocos lo hacen. Muy pocos lo hacen. Muchos de ustedes nos han ayudado a nosotros, a mí, a mi esposita, nos han ayudado. Y así, también nosotros como hemos podido, les hemos ayudado. Y también, cuando a veces no hemos podido ayudarle a usted, le hemos ayudado a las personas que lo necesitan. ¿Cuáles personas? Las que no tienen mamá, papá, que no tienen su pareja que les pueda apoyar y tienen niños chiquitos. Obviamente no lo hacemos para enriquecer ni para decir, anúncienos, son de bocinas, miren cómo le ayudamos a las personas. Pues no. Si yo llego y le digo cuántas personas hemos ayudado, y usted va a decir, ay, el hermano Diego y la hermana Mari, qué buenas personas son. Ese comentario va a ser mi recompensa. Y yo no quiero esa recompensa. Sonará bonito, pero mi recompensa yo la quiero de parte del Padre que está en los cielos. Por eso dice el Señor, lo que haga tu mano derecha, que no sepa la mano izquierda. Entonces resumimos en lo siguiente. Si tú puedes prestar, presta. Si tú vas a pedir prestado, aclara bien los términos y condiciones para la persona a la que le estás pidiendo y que no haya malos entendidos. Si tú debes, paga. Y al rato Dios te va a ir poniendo en otras situaciones más conveniente. Para esto va a ser necesario complemento que escuche nuevamente cuando hablé de cómo llevar a cabo las finanzas de acuerdo a la forma bíblica. Porque cuando hablé de ese tema, les mostré cómo la Biblia nos enseña a no malgastar el dinero. Porque seamos sinceros, muchos somos malgastadores de dinero. La verdad. Tenemos 200 pesos, llega al final del día y decimos, ay, ¿en qué me lo gasté? Yo ni me acuerdo en qué me lo gasté. O andamos tirando cosas, compramos cosas de más. Pensamos que, voy a volverme bien fitness, voy a comprar sandía, melón, papaya, naranja. Ni te lo vas a acabar. Te vas a comer 2, 3 naranjas y la manzana. Se va a echar a perder la fruta y la vas a terminar tirando. Y eso representa un gasto. Es como si agarras y digas, 20 pesos, ni me sirven, los tiro a la basura. A ver, tira 20 pesos a la basura. No los vas a tirar. Pero cuando ya los cambias esto por una fruta y dices, ya que se queden, ya ni sirven, estamos tirando dinero a la basura. Por eso digo que este es complemento de la prédica que di acerca de finanzas, que está en YouTube. Lo pueden ahí buscar en YouTube. Y pues vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar con el Señor y vamos a darle las gracias al Padre Eterno. Amén.